Vamos a orar para pedirle al Señor que su palabra obre en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por permitirnos reunirnos con el propósito no de tanto decirte tantas cosas a ti, sino de oír lo que tú dices en tu palabra, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Oramos que sea tu palabra aplicada por el Espíritu Santo la que traiga convicción y nos ayude a crecer en semejanza a Cristo. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 16. La verdad que esta semana, preparando este último capítulo de Romanos, me entraba mucha nostalgia, porque es una pena concluir con este libro. Hoy no vamos a concluir, pero estamos ya en el momento final. Y realmente por ser final, tiene cosas muy importantes a considerar. Como he dicho, no sé si ya lo he mencionado o lo he hablado en privado con algunos hermanos, uno cuando estudia la carta de los Romanos piensa que todo el valor es las grandes doctrinas y verdades centrales y cruciales, pero lo que vamos a ver hoy yo creo que es cómo el Espíritu Santo obra, cómo el Espíritu Santo dirigió a Pablo a escribir esto con este orden para que realmente nuestras vidas puedan ser transformadas de verdad, progresivamente. Una pregunta que me gustaría comenzar: ¿qué piensas cuando piensas en la iglesia de Jesucristo? El título está mal, hermanos, ha habido un pequeño error. Se titula Hermanos y Hermanas en el Señor, pero también se puede acoplar eso. ¿Qué pensamos cuando pensamos en el concepto iglesia? Tal vez a nuestras mentes vengan muchos conceptos correctos y otros un poco difuminados y otros totalmente erróneos. No importa cuáles sean tus conceptos, hermanos, hoy Romanos 16 en esta parte nos va a llevar en una dirección distinta. Nos va a revelar la iglesia en su expresión más íntima, en su expresión más cálida, en su expresión más hermosa. Así que vamos a leer los versículos del 1 hasta el 16. Y aquí vamos a poder observar lo que revela la palabra del Señor sobre la iglesia. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico, a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía.
Saludad a Síncrito y a Flegonte, a hermanas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. La verdad que cuando abrimos la palabra y miramos el texto sagrado, podemos contemplar lo asombroso que es la iglesia del Señor Jesucristo. Podemos contemplar la esencia, la profunda belleza de la iglesia local. Aquí no vemos, aquí en Romanos 16, a un gran líder, no vemos a un hombre por encima de los demás, sino que vemos a hombres y mujeres comunes y corrientes, cada uno desempeñando un rol sumamente importante en la iglesia del Señor. Pablo aquí, antes de cerrar su carta, no dice nombres al azar, aquí y allá, y nombra algunos sueltamente. No, cada uno de ellos tiene un testimonio de amor, cada uno de ellos tiene un testimonio de sacrificio, de servicio, de fidelidad dentro del cuerpo de Cristo. No son nombres al azar. Aquí encontramos matrimonios sirviendo juntos al Señor, creyentes arriesgando su vida por el Señor. Vemos madres en la fe, trabajadores incansables, grupos de hermanos reunidos aquí y allá en casas, en iglesias, todos unidos en el Señor. Así que esto nos introduce a ver algo muy amplio, hermanos, en la iglesia de Cristo. Nos introduce y nos recuerda que hay algo vital en la iglesia de Cristo, y es lo que Cristo ha construido, una familia, hermanos y hermanas en el Señor. Así que esta realidad nos ayuda a comprender más ampliamente que no importa si son conocidos o no conocidos. Solo hay 2 personas aquí que se nombran en otros lugares en la Biblia. Los demás es la primera vez que aparecen. Pero esto nos muestra una figura más amplia del retrato bíblico de lo que es la iglesia. La iglesia que Cristo ama, la iglesia que Cristo ha diseñado, la cual Él usa para su gloria. No es un retrato de personas importantes, sino de un montón de miembros, sin importar el género, hombres y mujeres que sirven dentro de los parámetros bíblicos, hombres y mujeres, al Señor. Así que yo quiero que este texto nos ayude aún más a valorar la iglesia del Señor. Nos ayude a valorar nuestra comunión. Nos ayude a valorar a nuestros hermanos y a entender que cada uno hace una labor diferente en el servicio de Cristo y que no hay nadie que sea pequeño, ni nadie que haga algo que sea incómodo para el servicio del Señor. Todos en la iglesia de Cristo somos llamados a servir al Señor. Vamos a entrar en los versículos y vamos a observar mejor qué encontramos en el texto, porque aparentemente parece ser una lista de nombres y que Pablo solamente está haciendo algo muy simple, ¿no? Saluda a este hermano, no. Aquí encontramos la descripción del Espíritu Santo en primer lugar, diciendo el nombre de 8 mujeres específicas y el nombre de unos 18 hombres, y luego vemos que a estos, que también había saludos a los que están en vuestra casa, o a este grupo de hermanos, o a estos de la iglesia, es decir, a muchos otros más que no tienen nombre. Vemos aquí implicados al menos 4 o 6 iglesias. Si juntamos, entendemos que las casas en aquel momento funcionaban como iglesias. Si vamos al versículo 1, la iglesia en Cencrea. Si vamos al versículo 5, en la casa de Priscila y Aquila. Si vamos al versículo 10, la casa de Aristóbulo. En el 11, la casa de Narciso. Grupos de hermanos en el versículo 14 y grupo de los santos con
con Julia, Nereo y Olimpas en el versículo 15. Hermanos, esto empieza a alargarnos información seria sobre lo que es la iglesia del Señor. Como he dicho antes, nosotros podremos tener algunos conceptos, pero debemos mirar una y otra vez qué dice la palabra del Señor, qué dice el texto. Aquí vemos un montón de hombres y mujeres, personas conocidas y desconocidas, todas bajo el señorío de Cristo. Y he separado esta lista de hombres para que podamos ver claramente cómo funciona la iglesia en el Señor. Y he separado la iglesia en dos partes: hombres comunes para su gloria y mujeres comunes para su gloria. Y si vamos al versículo 3 y 4, encontramos al primer hombre, Aquila. ¿Qué dice el texto? Que es un colaborador en Cristo. Dice, saluda a Priscila y Aquila, eran un matrimonio. Pero Pablo dice, son mis colaboradores, no personales de Pablo, no eran secretarios de Pablo, sino mis colaboradores en Cristo Jesús. Estuvieron dispuestos, como dice el texto, versículo 4, que expusieron su vida por Pablo, a los cuales no solo yo le doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Aquí vemos tanto a Priscila como a Aquila, pero me voy a centrar en Aquila, un colaborador en Cristo dispuesto a arriesgar su vida por Pablo. A Epeneto, en el versículo 5, dice claramente, versículo 5, no lo tengo mal, sí, en el final dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí vemos a Epeneto como una persona que el Espíritu Santo, fuera de los judíos, había salvado. Era el primero entre muchos, es decir, algo totalmente a valorar. El Espíritu Santo estaba obrando y salvando personas. En el versículo 7, Andrónico, pariente, compañero de prisiones, estimado entre los apóstoles. Voy a ir relatándolo, luego vamos a entrar más en profundidad. Junias, pariente, compañero de prisiones, destacado entre los apóstoles. Amplias, amado de Pablo en el Señor, hombre de gran cariño. Urbano, colaborador en Cristo Jesús, trabajador en la obra del Señor. Estaquis, muy amado de Pablo. Apeles, aprobado en Cristo, alguien aprobado y fiel en su fe. Herodión, pariente de Pablo. Rufo, escogido en el Señor, alguien con un llamado soberano. Ansíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y los grupos de hermanos que sirven ahí en la iglesia de Cristo. Filólogo, Nereo, Olimpas, aquí vemos parte de los santos que están reunidos con los creyentes. Entremos en la lista de mujeres y vamos a observar el versículo primero. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Aquí vemos Febe, una mujer que servía en una iglesia local. Priscila, en el versículo 3 y 4, colaboradora en Cristo junto a su esposo, como vimos antes, entregados incondicionalmente a la obra del Señor. María, dice el texto, que era muy trabajadora en la iglesia, se destacaba por su esfuerzo. Trífena y Trifosa, mujeres que trabajan arduamente en el Señor. Pérsida, amada y una trabajadora incansable en el Señor. La madre de Rufo, una madre incluso para Pablo. Julia, miembro de la comunidad cristiana, y la hermana de Nereo, miembro de la iglesia. Yo no sé si podéis ver el panorama completo que aquí las Escrituras nos revelan. Muestra que cada uno es una pieza clave en la iglesia del Señor. Cada uno se destaca en su área, unos en su amor, otros en su servicio, otros en su disposición, en su sacrificio, en su acompañamiento, en su liderazgo, en su fidelidad al Señor. Cada uno de ellos imprescindible en la iglesia
del Señor. ¿Qué encontramos aquí? Un montón de hermanos y hermanas en el Señor. Encontramos personas conocidas y desconocidas. Esta diversidad nos muestra lo importante que es cada persona en el cuerpo de Cristo, sin importar el nombre o importando su nombre. Vayamos a nuestro segundo punto. Ya hemos mencionado la diversidad de hermanos que existen en una iglesia local, lo que es la iglesia local. Pero vamos a ver estos hermanos, algo que es sumamente importante. La unión con Cristo. Están en el Señor. Esto es el punto más importante. Si vamos al versículo 3, vamos a ir revisando la lista de estos hombres y de mujeres y vamos a revisar primeramente la lista de los hombres. Versículo 3 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Vemos que su vida, que sus ministerios están dedicados al Señor. Ellos no estaban en una iglesia local, es decir, en una denominación, en un nombre. No estaban en aquella situación que se encontraba la iglesia de Corintios en algunos momentos, diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este otro. No, vemos esta base importante, doctrinal. Estaban en Cristo. Su vida y ministerios estaban centrados en Cristo. Epeneto, primer fruto de Acaya, ¿para quién? Para Cristo, dice el versículo 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí se evidencia que su fe, que este fruto es obra del Espíritu Santo para Cristo. Andrónico, en el versículo 7, dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Aquí vemos su relación profunda en Cristo. También podemos observar su relación antigua en Cristo y podemos destacar la relación con los apóstoles que también tenía, pero lo más importante es que estaba en Cristo. No si fue antes, si tenía relación con los apóstoles, sino lo importante es si estaban en Cristo. Y es lo que aquí encontramos. Junias dice muy estimado entre los apóstoles. Aquí no nos está usando la palabra clara en Cristo, para Cristo, pero es evidente de que si tenían una relación muy estimada entre los apóstoles, es a causa de que estaban en Cristo. Dice, Amplias, amado mío en el Señor. En la unión en Cristo existía esa conexión, ese amor cercano que es fruto de estar en Cristo. Estaskis, no, Urbano, versículo 9, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Su trabajo es una evidencia de su unión con Cristo. Su servicio es evidencia de que están unidos a Cristo. Staski dice, amado mío. Una vez más, aquí no aparece la palabra directamente en el versículo 9, pero está claro de que si es amado de Pablo, indirectamente es porque están nutriéndose de esa relación que tienen en Cristo. El versículo 10, Apeles, aprobado en Cristo. Es decir, ha sido confirmado fiel en el Señor. Está en Cristo, aprobado, es real. Su vida, su conversión es genuina, está aprobado en Cristo. Herodiano, mi pariente, y la casa de Narciso que están en el Señor, versículo 11. Tanto su cercanía como la pertenencia a la casa de Narciso evidencian su pertenencia al más importante,
al Señor, no solamente porque estaban en la casa de Narciso, no porque eran parientes de Pablo, sino porque estaban en el Señor. Rufo, el texto es soberano, escogido en el Señor. Solo su elección soberana evidencia la gracia soberana en la iglesia de Cristo con las personas. Ancítrico, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, se los mencionan como hermanos que estaban juntos, dice claro, y a los hermanos que están con ellos, esta conexión de hermanos evidencia claramente que están en el Señor. Y Filólogo, Nereo y Olimpas, junto con todos los santos, en el versículo 15, indica que si son santos es porque están en el Señor. Observemos la lista de mujeres. Mujeres ligadas al Señor. Febe, diaconisa de la iglesia. Esta palabra diaconisa no está transmitiendo un término ni una idea fuera de lo normal, sino que está intentando decir que Febe servía por su unión con Cristo. Es decir, era parte de la iglesia, esa unión con Cristo se evidenciaba. Priscila, dice claramente el texto, igual que su marido, colaboradora en Cristo Jesús. Su ministerio es parte de estar unido al Señor. María dice, ha trabajado muchos en vosotros, su esfuerzo en la iglesia muestra su compromiso, su unión con el Señor. Trifena y Trifona, dice, trabajan, el texto es claro aquí, en el Señor. Es decir, no trabajaban para la iglesia, ni para nadie de la iglesia, sino para el Señor. Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. Su labor constante, su fruto sobresaliente, muestra su unión con Cristo. Su unidad, su verdadera realidad. La madre de Rufo, también mía, su cuidado pastoral, su cuidado sobre Pablo, refleja esta unidad que debería existir en Cristo, que solo Cristo puede prolongar. Y Julia, la hermana de Nereo, está mencionada dentro de todos los santos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en la palabra del Señor, hermanos? La doctrina de la unión con Cristo. Esta doctrina resplandece en la iglesia, en la vida de cada uno de estos miembros. Como vemos, están en el Señor, están en Cristo, y de aquí se ve su identidad, de aquí proviene su servicio, su amor, de que están en Cristo y en el Señor. Si no estás en Cristo o en el Señor, puedes hacer muchas cosas en la iglesia, pero estás lejos de pasar una eternidad con Él. Por eso necesitas mirar tu vida interiormente y mirar si realmente estás no solo en la iglesia local, externa, en un edificio, sino si realmente estás en el Señor. Como aquí vemos, servir firmemente en la iglesia demostraba únicamente que estas personas realmente estaban en unión con el Señor. Como vemos y hemos visto, su fe había sido probada, lo cual revela su unión con el Señor. Así que este pasaje, hermanos, es poderoso porque es un testimonio claro de cómo la iglesia primitiva comprendía esta realidad y la importancia que es estar unidos al Señor. Así que desde esa unión se manifiesta una vida vibrante de servicio, una vida y un compromiso fiel al Señor y para el Señor. Ya hemos podido ver rápidamente hombres y mujeres en la iglesia local. Hemos podido apreciar solo por encima que estas personas están en Cristo. Y ahora vamos a observar un poco más profundamente sus vidas. Nuevamente, Aquila es un colaborador en Cristo y dispuesto a arriesgar su vida
dice el texto, no por Pablo, no por Cristo, sino por Pablo. Pero no por Pablo como líder, sino a causa de Cristo y a causa del Evangelio. ¿Cuáles son las implicaciones, hermanos, teológicas que emanan de aquí, de esta realidad, de este simple relato del versículo 3 y 4? Vamos a volver a leerlo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. La vida de estas personas habían influenciado todas las iglesias de los gentiles. Las iglesias de los gentiles estaban agradecidos a personas colaboradoras como Priscila y Aquila. Personas que realmente, como bien dice el texto, estaban en Cristo. Estuvieron dispuestos, como dice el texto, expusieron su vida a causa de Pablo, pero no por Pablo, sino por el Evangelio. Aquí las implicaciones teológicas representan claramente un modelo de un creyente comprometido con la causa del Evangelio, hasta el punto de arriesgar su propia vida. Esto es lo que podemos ver que el texto arroja luz. Su disposición a arriesgar incluso su vida refleja la enseñanza de Jesús sobre negarse a uno mismo con tal de procurar la prioridad del reino. ¿Cuáles son las implicaciones eclesiales? Como colaborador en Cristo, muestra la importancia de trabajar en la iglesia del Señor. La importancia de trabajar en equipo, de fortalecer, de apoyar en este caso a Pablo para que el Evangelio siguiese corriendo y siendo predicado. Veamos la otra persona, Epeneto, en el versículo 5. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas? Aquí destaca lo que ya antes hemos nombrado, cómo Dios, cómo el Espíritu Santo está salvando a personas gentiles para que el Evangelio siga siendo predicado, para que el Evangelio siga a otras generaciones. Aquí vemos claramente que esta conversión inicial demuestra una vez más la importancia de continuar predicando el Evangelio a otras personas, la continuidad de seguir estableciendo iglesias fieles, no para asegurarnos de que Dios, el Espíritu Santo, es el que va a seguir salvando a personas, va a producir el primer fruto aquí o allá, o en esta familia, va a ser el primer fruto de esta familia. Así que las implicaciones eclesiales, debes continuar predicando el Evangelio. Andrónico, dice claramente el texto, versículo 7, saluda a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí. Aquí las implicaciones teológicas, este reconocimiento entre los apóstoles sugiere que fue un testigo temprano del Evangelio, que estuvo involucrado en trabajar a la sombra de los demás en el liderazgo de la iglesia primitiva. Estuvo dispuesto a estar involucrado en la labor de llevar el Evangelio. Dice el texto claramente, ¿no?, que era compañero de prisiones, estuvo dispuesto, sufrió por el Evangelio, tenía recomendaciones o reconocimiento de los apóstoles. Quiere decir muchas cosas. Hermanos, vemos las implicaciones eclesiales. Vemos que refleja un compañerismo leal. Dice que fue compañero de Pablo. Su vida refleja que estuvo dispuesto a pasar persecuciones con tal de permanecer fiel al Evangelio. Junias, lo mismo, igual que
este otro hermano estaba en la misma situación. Su vida igual refleja lo mismo que el hermano que acabamos de hablar. Fue importante para la misión de la iglesia primitiva. Aunque no los encontramos en ninguna otras cartas, este reconocimiento de los apóstoles, este reconocimiento nos hace ver que realmente, teológicamente, Dios utiliza todo tipo de personas para extender el Evangelio. Amplias, en el versículo 8 dice, amplias, amado mío, en el Señor. ¿Cuáles son las implicaciones teológicas? Su relación con Pablo, este amor verdadero, genuino, demuestra esta comunión que existe entre los santos por estar unido a Cristo. Esta comunión de Pablo con este hermano seguramente no tendrían igual las mismas ideas culturales, sociales, pero su amor en Cristo era vital teológicamente. Eso demuestra claramente una verdadera teología. ¿Cuáles son las implicaciones? Su cercanía realmente con Pablo revela la importancia de las relaciones maduras dentro de la iglesia. Unas relaciones verdaderas dentro de la iglesia, no superficiales. Dice claramente el texto, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Esto no puede ser transgiversado, diluido por otro tipo de amor, sustituido por otro tipo de amor. Urbano dice, colaboradores, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Aquí vemos cuál es la implicación teológica. Esta palabra colaboradores enfatiza que en la obra del Evangelio, de la extensión del Evangelio, ¿qué se necesita? Esfuerzo. ¿Qué se necesita? Personas, colaboradores, no individualistas. Se necesita un grupo de personas activas, colaboradores, para servir al Señor, para que la obra del Señor avance. ¿Cuáles las implicaciones eclesiales? Su ejemplo de este hombre como colaborador nos enseña la necesidad de una iglesia activa que sirve al Señor. No importa cómo, ni dónde, ni cuándo, ni con quién, sino al Señor. Somos siervos del Señor, de nadie más. Staski dice, muy amado de Pablo, muy parecido a una de las anteriores, pero refuerza esta enseñanza sobre un distintivo original, verdadero de una unión con Cristo, es que somos muy amados los unos a los otros. Eso evidencia un distintivo, esta fraternidad, evidencia de que somos creyentes, como bien Jesús nos lo enseñó. ¿Cuáles son las implicaciones eclesiales? Esto destaca la necesidad, hermanos y hermanas, de tener lazos verdaderos en la iglesia, en el Señor. Amor en el Señor. No amor por otras cosas, sino por nuestro amor en el Señor. Apeles, algo muy importante en el versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. ¿Cuál es la implicación teológica? Su aprobación indica de que ha permanecido fiel a lo largo de un tiempo, es decir, su carácter demuestra que está en el Señor y que sirve al Señor. Su carácter, no lo que hace. Su carácter ha sido aprobado. Indica que ha pasado pruebas, que ha sido aprobado. ¿No? Lo que nos recuerda una característica muy importante de un cristiano genuino. ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son las implicaciones eclesiales?
modelar dentro de la iglesia algo que a veces no solemos tocar, es el carácter de la persona. Es sumamente importante que tu carácter sea aprobado en el Señor. No lo que tú dices, no lo que tú piensas, no lo que puedes llegar a ser exteriormente, sino tu carácter. Herodión, pariente de Pablo, esta implicación teológica, dice, bueno, ¿cuál es? Pues bueno, aquí la teología nos enseña que de una forma o de otra el Señor sigue transformando familias, sigue transformando a nuestros parientes. No sabemos muy bien si parientes es una expresión utilizada en otros momentos cuando Pablo habla de la gente de su propia nación, o si son parientes realmente en sangre. Es indiferente. Lo importante es que el Señor sigue salvando a otras personas. De ahí la necesidad de continuar predicando el Evangelio para que haya familias o familiares o desconocidos o parientes que genuinamente vengan al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que, hermanos, empezar a reflexionar sobre estos hombres. Debemos darnos cuenta que estos hombres están mostrando un estilo de vida radicalmente comprometido con Cristo y que se manifiesta en la iglesia local. Estos hermanos están sirviendo, como vemos, con sacrificio, con fidelidad, con amor profundo en la iglesia local. Pablo escribe a una iglesia local, una iglesia que vemos que está ramificada con relación con otras iglesias. Estas verdades, hermanos, de estos hombres nos tienen que llamar a examinar nuestras vidas. Nos tienen que llamar a servir juntos al Señor, a mantener los valores de nuestra unión con Cristo por encima de todas las cosas. Nuestra unión con Cristo nos tiene que apasionar como apasionaba a estos hermanos para vivir para la gloria del Señor. Si no nos apasiona Cristo, nuestra unión con Cristo, todo lo que hagamos es por mero emocionalismo, por mero protagonismo, por mero excusa, sentirnos bien con nosotros mismos, ser vistos, ser reconocidos, con muy buena intención. Pero si no es nuestra unión con Cristo lo que nos mueve como movió a estos hermanos en la iglesia en Roma, nada nos va a mover a nosotros. Ojalá que nada nos mueva, mejor dicho. Nada nos debería de mover a hacer nada, ni a servir de ninguna manera, si no es a causa de nuestra unión con Cristo. Si estás en la escuelita dominical sirviendo, que sea a causa de tu unión con Cristo y tu pasión por Cristo. Si estás sirviendo en cualquier otra área, en la limpieza, de la misma forma, predicando de la misma forma, porque muchos predican por contienda, por vanagloria, por rivalidad. Es decir, hasta los predicadores debemos de examinar por qué predicamos, si es a causa de nuestra unión con Cristo o es a causa de otras cosas. Vamos a pasar a nuestra siguiente lista. Hermanas, es una bendición las hermanas en la iglesia. Febe, versículo 1 y 2, diaconisa de la iglesia en Cristo. A través de este reconocimiento de estos creyentes, Pablo nos está enseñando de una manera clara lo que la iglesia es y cómo vive la iglesia. Aquí vemos que cada miembro participa activamente en la obra del Señor. Cada miembro, como según bien dice Efesios, dice cada miembro, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia va creciendo conforme a la cabeza que es Cristo. Cuando cada miembro hace su función, la iglesia crece. Aquí vemos que la iglesia vive en comunión fraternal a lo largo de estos 16 versículos. Aquí se reconoce
claramente el valor del servicio. Se honra el sacrificio de los hermanos por el Evangelio. Se alaba a las personas que sirven al Señor, se reconocen. Así que Romanos 16 no es solo una lista de nombres, sino es un testimonio de cómo la iglesia se expande a través de personas físicas, es decir, a través de personas reales, fieles, que están unidas al Señor y que trabajan con una meta común, que el Evangelio corra. Vamos a nuestro último punto, el 4. Si os estáis dando cuenta, todos los puntos están en todos los versículos. El punto número 4, vamos a ver el saludo a los hermanos. ¿Qué tiene que ver? Esta palabra que aparece una y otra vez y una y otra vez. ¿Qué es lo importante? Teológicamente, ¿qué es lo importante? Eclesialmente. Pues bueno, los saludos aquí en el texto, como estamos viendo, no tenían que ver con formalidades, no tenían que ver con cumplir un protocolo, sino que es un llamado a la comunión, es un llamado a honrarse, es un llamado a amar, es un llamado a cuidarse, es un llamado a aceptarse unos a otros. El llamado no era algo formal. En la cultura, en el mundo greco-romano, el saludo era una forma de reconocer a una persona y honrarla. Y Pablo trae eso aquí con un significado aún mucho más mayor que la cultura greco-romana. Es decir, a causa de nuestra unión con Cristo debemos tener comunión. A causa de nuestra unión con Cristo debemos honrarnos, amarnos, cuidarnos, aceptarnos. Aquí vemos en este texto que Pablo exhorta en el versículo final a esto. Después de él estar haciendo esto continuamente, es importante tener esta connotación. Pablo está haciendo esto continuamente, ahora pide a la iglesia de Roma que haga esto. Él no habla de algo que él no es capaz de hacer, sino habla con coherencia, con cordura. Y dice claramente, saludad los unos a los otros con ósculo santo, y os saludan todas las iglesias en Cristo Jesús. Aquí la exhortación final de Pablo es a saludarse mutuamente. Los saludos tienen una razón eclesial, una razón teológica, no es cortesía. Al menos podemos ver dos realidades aquí a lo largo de todos estos versículos. Hemos podido ver y podemos considerar estas ideas fundamentales. Nuestra unidad en el cuerpo de Cristo hace que nos saludemos. Yo si voy por la calle, no voy saludando a todas las personas que me encuentro en el paseo de Uría. No saludo a nadie. Pero en la iglesia del Señor no es así. Aquí Pablo está rompiendo con esquemas de personas. Aquí había judíos, había gentiles, había ricos, había pobres. Si estudias cada uno de los personajes, había todo tipo de personas. Había hombres y mujeres, que en aquel momento era algo también difícil de llevar. Y aquí Pablo está reforzando esta unidad que tenemos en Cristo. Por eso debemos de saludarnos, porque somos un solo cuerpo en Cristo, sin distensión en nuestros trasfondos culturales, sociales. Como vemos, la iglesia aquí, en medio de estos saludos, en medio de esta unidad en el cuerpo de Cristo, es un organismo vivo, unido en Cristo y que se manifiesta en los unos con los otros. Aquí vemos la unidad de todos los creyentes, saludados aquí, saludados allá, saludarme a este, saludar a otro. Todas las iglesias os saludan, saludaos vosotros unos a otros. Las barreras en Cristo desaparecen. Aquí vemos esta realidad de la comunión de los santos, cómo se manifiesta en esta
aceptación. La iglesia no es solo un lugar donde venimos a recibir una enseñanza. No es solo eso. Eso es lo principal. Porque venimos a oír al Señor, es lo principal. Pero también es una comunidad donde las personas se relacionan, se saludan, se sirven, se aman, se honran mutuamente. Como vemos en el texto, la comunión cristiana es algo personal, es algo relacional. La iglesia es donde vivimos el Evangelio. Es donde disfrutamos los unos con los otros del Evangelio. La verdadera fe cristiana se encarna en las personas reales, no en eslóganes, sino en personas reales, como que aquí bien dice el texto. Y el texto nos llama, nos exhorta a saludarnos unos a otros. Este saludo, como veis, no es algo superficial. Si no era superficial para la iglesia para la iglesia romana o para la cultura greco-romana, cuanto menos por nuestra unión con Cristo debe ser superficial nuestro saludo. ¿Qué es lo que Pablo quería provocar en su audiencia? Pablo, como vemos, no solo está enviando saludos, sino que está consolidando la unidad que tenemos en Cristo. Está fomentando el reconocimiento de unos y de otros, sus servicios, sus vidas entregadas al Señor. Está conectando realmente la realidad de lo que es la iglesia del Señor. Con estos saludos, Pablo busca de una forma directa consolidar la iglesia en Roma, romper con todas las barreras que los hombres hayan podido crear y mostrarles que en Cristo tienen que haber esta honra. En Cristo debe haber este afecto real. En Cristo debe haber esta realidad. Aquí está mostrando con estos saludos que cada creyente es valioso. Dice, salúdame a este, al otro por nombre y a todos los que están en tu casa. Es decir, todos son valiosos. No solo Pablo, Cefas, Apolo, Silas, sino Epeneto o cualquier otro. Es decir, a todos aquellos que están en su casa. Como vemos, el Evangelio, hermano, avanza a través de personas reales que viven el Evangelio. Aquí cada saludo es una exhortación. Es una exhortación a vivir con estos mismos principios en la iglesia de Cristo. Debemos ver y estudiar punto a punto, persona a persona, cómo vivían para el Señor. Eso es una exhortación a que realmente en la iglesia de Jesucristo debemos continuar trabajando como trabajaban en la iglesia primitiva. Aquí Romanos 16 no cierra la carta con una simple lista de nombres para nada, sino es una declaración teológica sobre la naturaleza de la iglesia, sobre la manera en que el Evangelio transforma vidas y cómo estas vidas viven dentro del Evangelio que proclaman. Yo quisiera acabar haciendo una pregunta para que pienses. Si Pablo tendría que escribirnos una carta a nuestra iglesia, ¿qué crees que pondría? ¿Pondría algunos nombres destacando su servicio de algunos de los de aquí? Sus servicios, sus cualidades, haciendo algún reconocimiento público de aquí, de allá, de el hermano Pepito, Manolito. ¿Qué crees que Pablo pondría de nuestra iglesia? ¿Daría honores o daría reprensiones? ¿O las dos cosas? Para hacer la pregunta un poco más precisa y aplicativa es, ¿qué pondría de ti, Pablo, en esta lista? ¿Qué pondría de mí? ¿Pero qué pondría de mi esposa?
¿Qué pondría de tu esposa? ¿Qué pondría de mis hijas? ¿Pero qué pondría de tus hijas? De mi familia en general, ¿qué pondría de la familia que se reúne en mi casa? Hermanos, debemos pensar el valor que tiene la iglesia. Debemos vivir de acuerdo a reflejar una descripción de lo que es una iglesia bíblica, fiel al Señor. No de lo que nosotros pensamos que es bíblico, sino del patrón que vemos aquí. Por eso debemos ver estos principios y deben ser tomados con total seriedad. Este pasaje, como vemos en Romanos, no está celebrando a personas individualmente, no los está mencionando por celebrarlos, sino que está estableciendo un patrón teológico de cómo era la iglesia primitiva en Roma. Así que debemos tomar en serio lo que el texto dice. Y el texto está diciendo claramente que la iglesia de Cristo es un cuerpo unido en Cristo, comprometidos con el servicio a Él, reflejando en cada momento un sacrificio por Él, sirviendo a aquellos y ayudando a aquellos que colaboran, sirviendo a aquellos que están haciendo la obra del Señor para que puedan seguir avanzando con el fin de que Cristo sea predicado. Romanos 16, como veremos la siguiente semana junto con esta, es un modelo vivo de lo que significa ser una iglesia. Aquí no exalta a ningún individuo, sino que nos muestra el diseño de Dios para su pueblo. Estas verdades, hermanos, nos tienen que ayudar a meditar como iglesia. ¿Qué escribiría Pablo de nosotros mismos, de nuestras familias? Oremos. Una vez más te damos gracias, Padre, por Cristo, Señor. Gracias te damos por nuestra unión con Él, porque Él en su soberanía nos escogió, nos amó y nos salvó, Señor. Gracias, Señor, por tanta gracia inmerecida. Gracias por habernos incluido, insertado, siendo olivos silvestres, Señor, en la rama del olivo puro. Nos has hecho, hoy pertenecemos a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y queremos reflejar realmente una vida que realmente está apasionada por Cristo, una vida que realmente está apasionada por su gloria, por continuar predicando el Evangelio de Cristo, Señor, para que Él siga salvando a aquellos que no han sido salvados. Oramos que esta lista que hemos podido ver por encima, Señor, pueda ayudarnos a percatarnos aún más del valor que tenemos como miembros de tu iglesia y de cómo debemos también de trabajar y servir y tantas implicaciones ahí que vemos, Señor, para nuestras vidas teológicas y prácticas. Ayúdanos, Señor, a oír tu palabra, Señor, y a ponernos bajo de ella, Señor. Queremos que nuestra vida pueda seguir siendo transformada a la semejanza de Cristo. Queremos que la iglesia, como Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió a la iglesia de Roma, queremos que esta iglesia aquí también pueda ver las verdades de tu palabra y podamos crecer en ella, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro, mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se dobla